si logra que haya el sonido en ese lado, ya ustedes nos dirán cómo se va escuchando Muy bien. de este domingo madrugador. Esperamos 5 minuticos que entre. Oh, ya. Sí, sí, arranquemos Dale. entonces. Ay, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner a grabar este. Ya listo. Y voy a empezar ya la transmisión. Con errores, como siempre, claro. Sí, creo que Facebook tiene su errorcito ahí. Listo. Bueno, pues para hablar de Júpiter, qué mejor oportunidad para hablar de Júpiter que el buen hijo que llega a casa, que el colombiano que está en Orlando, que llega a Colombia y que lo ponemos a madrugar un domingo para venir a hablar de Júpiter. Tuviste que hacer toda una odisea hasta acá. Imagínate con Juan Carlos Gómez, un amigazo, un abrazo, para hablar de Listo. semejante tema que tenemos ahora, además que un muy buen representante de Júpiter en Leo, pues nuestro amigo Juan Carlos con ese ascendente que tiene aquí también. Vamos a ver, Juan, qué imágenes salen, qué tenemos el martes que celebramos con conjunción con Venus, de hecho, también. Entonces creo que desde ahí empieza la pauta que nosotros podamos utilizar con estas imágenes. Encantadísimo de estar aquí presencial compartiendo con ustedes y también con nuestro estimado Juan Carlos los domingos madrugadores. Domingo madrugador, hoy entonces, para hablar de Júpiter en un mes que es junio, que es un mes muy importante, Javier, porque cambia Júpiter de signo, Quirón cambia de signo, tenemos solsticio, ¿sí? Y en medio de todo eso, pues estamos nosotros como seres humanos tratando de chapucear con todas las cosas que están sucediendo alrededor, que no son pocas, a nivel social, a nivel cultural. Veía precisamente en este momento, estoy muy conectado con la cultura argentina. Hace 2 días falleció uno de los íconos más importantes de la música, eh, y el indio Solari, y pues ha sido todo un evento, una pérdida, porque era un poeta entero, es alguien que logró convocar, es un ejemplo de Júpiter, ¿sabes? Porque logra convocar distintos estratos, distintas edades, distintas situaciones, con unas letras, con una música espectacular, ¿sí? Entonces, me parece, pues en una primera instancia, quiero aprovechar el programa como para también darle honor a personas como el Indio Solari que lograron a través de su poesía y su música atrapar la visión humana y poderla, no sé, ponerla en términos de lo humanos que somos y cómo nos representa esa unión y esa fusión, la música, que es un lenguaje universal. Y bueno, y eso es precisamente Júpiter. Júpiter es puentes, es el puente con el infinito, con lo invisible, ¿sí? Por eso es regente de Sagitario. El hecho de que este puente entre en Leo es que entre en un punto de conciencia de qué estamos haciendo nosotros con el puente. ¿A quién sirven los puentes? Mm. ¿Sí? ¿A quién sirve el grial, no? Los puentes sirven a mi bolsillo, al self, al ego. ¿A qué está sirviendo, no? Y esa que tú mencionas de la creatividad, ¿no? Fíjate que uno de los temas que va a marcar Júpiter en Leo es justamente eso. Entra por la creatividad leonina, que ahí es donde marca la diferencia independientemente que seamos de signo Leo o no, o lo tengamos como ascendente. Pero el hecho de que el gigante del zodiaco ingrese a esa zona Leo, de una u otra forma, pica a nuestro sol. Es como ese soplo, esa nueva instrucción también de inspiración, de luz, de brillo, como ese tema no conocido, así tengas el sol en Cáncer, tengas el sol en Géminis, en Capricornio, en Virgo, a la final ese planeta al llegar a Leo es como mandarle un mensaje directo al corazón de independientemente del signo solar que nosotros tengamos, como que se ilumina y cobra mayor protagonismo el sentido solar, el sentido de alma, el sentido de luz, de brillo, de incluso la casa 5. Por eso siempre lo he dicho esto hace muchos años, siempre lo he dicho que hay que tener un amigo Leo,
que tener una pareja Leo, hay que tener alguien que, algo, una persona que tenga algo de Leo, y no es un tema de, sino es a nivel zodiacal, es la luz, es la guía, son los que marcan de una u otra forma, como esa sensación del ermitaño que carga su luz, carga su foco. Ese es el principio solar también. Ahora que tú mencionabas la creatividad y también la esencia de ¿para qué estoy? Por eso se fusiona mucho el tema espíritu, identidad, ego y este paso de Quirón también, hasta dónde voy aceptando mi propia piel, las propias carencias que están dentro de mí a nivel solar, que el sol no está peleado con la materia, que la luz no está peleada con la oscuridad, sino que trabajan de una u otra forma manejando lo que conocemos usualmente como la evolución. De pronto ahí ha estado como ese ciclo de 12 años de volver y recargar otra vez la batería, de decir, ¿para qué desmembrar? ¿Para qué desarticular con Quirón en Tauro? Sino por el contrario, a armar. Fíjate cómo hace un retorno, en este caso Júpiter en Leo, cerrando 12 años, y de otra parte, Quirón también cierra su ciclo en Tauro. Entonces son dos signos que nos conectan con luz, con brillo, con Venus, con la riqueza, con lo que hay tanto adentro como afuera, y cómo cada uno va generando, porque si hablamos Quirón en Tauro, la piel, lo oscuro, el cuero, la materia, el recurso, y el principio de Júpiter en Leo es muy lo solar, que a la final es un precursor que aviva la materia, aviva lo que está pasando en Tauro. Creo que desde ahí es una combinación Me encanta. positiva. Sí, tú estás mencionando algo ahí muy importante y es que apenas llega Júpiter a cualquier planeta, es como si le hiciera zoom, lo amplificara. En nuestro concepto humano es como si le diera sentido. Cuando vemos algo, empieza a cobrar sentido. Fíjate que Júpiter es un planeta gaseoso, gigantesco, había podido ser Sol, no lo fue, no alcanzó, hubiéramos podido tener dos soles, pero cuando tú lo ves con un telescopio similar a un sistema solar, está la estrella que es Júpiter y sus lunas alrededor orbitando y se ve como un sistema solar. ¿Sí? Ese planeta tiene sí, físicamente una gran tormenta, es la representación que tiene uno de Júpiter, ¿no? Está como unas líneas y hay una gran tormenta. Y esa gran tormenta es un ojo, Mm. es como un ojo, ¿sí? Y es el ojo que todo lo ve, ¿sí? Entonces, donde entra Júpiter es como si pongo el ojo, empieza a cobrar sentido algo. En este caso, ¿qué empieza a cobrar sentido? Leo, que es un signo fijo de fuego, ¿no? Es decir, eh, ¿qué es fijeza? Donde se concentra. ¿Y qué es fuego? Conciencia, inspiración, intuición, conexión con lo invisible, como el fuego, ¿no? La llama del fuego está, pero no está. ¿Sí? Es física y te quema, ¿sí? Pero es mágica. Y si te quedas simplemente mirándola, te puede hipnotizar incluso la llama, ¿sí? Porque está en la presencia humana aquí, pero no está, ¿sí? Entonces, el hecho de que el ojo que todo lo ve entre en el signo de fuego, en donde necesito enfatizar, conocer, profundizar, ¿sí? Es como si entrara la capacidad de la conciencia, como de abrir más conciencia en ciertos aspectos, como cuestionarnos, revisarlo, mirarlo. ¿Mm? Por eso lo que tú decías, ¿no? Siempre hay que tener un amigo Leo, y sobre todo si tiene ascendente. Porque, o sea, los Leos son los que vienen precisamente a dar la fortaleza en eso que es invisible para los ojos, pero que mantiene la estructura del clan y del hogar vivo, ¿sí? Que incluso puede llegar a quemar como el fuego si no está controlado, si no está visibilizado. Entonces los leos son los encargados de transmitir la tradición oral, el folclore, son los encargados de hacer la convocatoria para hacer una celebración, para decir, esto no puede pasar por alto de que tú te acabas de graduar o te acabas de recibir de psicólogo, de ingeniero, necesitamos hacerlo más visible o ustedes están viviendo juntos. Miren, hagamos una ceremonia para que se casen, para que haya como algo, sí, es como si fuera el guardián de unas, eh, como si fuera un pilar que sostiene, una columna que sostiene
el piso de la sociedad, el piso moral de la sociedad, ¿sí? Entonces, que el ojo que todo lo ve entre allí, entra a hacer una serie de cuestionamientos, de rituales, de sentido, de darle sentido a la vida, a lo que estamos en lo cotidiano haciendo, de despertar a la visibilidad de que gracias a estar vivo y a estar consciente, puedo hacer una expresión de lo que soy e irradiar. Entonces, por eso Júpiter en Leo empieza a irradiar lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Es lo que viene a ser Júpiter en Leo, ¿no? Lo que hay en tu corazón es lo que se va a expandir, lo que va a tener más visibilidad y más reconocimiento, ¿no? Ahora que tú hablas de ese sentido de sol y de alma, claro, entra Júpiter a Leo y automáticamente conecta con el grado cero y grado cero de Aries, que ha estado tan sonado este 2026, donde estuvo Neptuno, que ya pasó en ese grado cero, donde estuvo en este caso Saturno, claramente hace un aspecto muy armónico, donde también Neptuno, después de cambiar un gran paradigma, estar en ese signo de Aries, que se está quemando la ilusión, que se está quemando la idea también del sentido de mi vida, de qué va más allá en acción, pues este Júpiter es como ampliarle también el sentido de lo que estamos haciendo en la actualidad. El fuego es muy ya, el fuego o está o no está. Digamos que si hay algo en lo que se conecta mucho Aries y Leo es justamente eso, la chispa que arranca algo y en este caso Leo que se encarga de irle mostrando las brasas, de ir calentando y de que esto tenga un sentido más allá de lo mismo intuitivo que pudo haber relacionado Neptuno en Aries con alguna idea, con algún trabajo, con alguna, algo de nuestra vida, ¿no? Entonces es como también esa puesta en escena donde nos pone de presente hacia al futuro, hacia las ideas neptunianas o lo que nosotros hemos venido recogiendo con el tiempo en los últimos 12 años que se cierra y cuál ha sido la forma de verme, de visionarme, visualizarme también cargado de esperanza, de alegría, de emoción, de corazón, de sentido de que sí se puede independientemente de que Saturno esté marcando una pauta ahí. O sea, esto va a estar haciendo trígonos, va a aspectos muy armónicos, Júpiter en Leo, no solamente con Neptuno, sino también con Saturno que va de la mano, que dice es posible, es lograble, se puede aprovechar. Quizás todas esas ideas que a veces se le dan muy trilladoras, a que yo no creo que esto se me dé en la vida, yo no creo que esto tal cosa. Es el momento donde Júpiter también desde adentro empezamos a reconocer y a dejar de lado el resultado y a meterle como más la garra, meterle más la fuerza, sentirnos más leones, de bueno, independientemente de que salga como yo quiero, que ahí es muy la energía también de Leo, de a mi estilo, también es tener esa recompensa de me disfruté del proceso de hacerlo, me disfruté de algo, no salió a mi ego, a mi acomodo, a mi tema, pero le di la usabilidad que me permitió sentirme vivo. De ejemplo, en un juego, pues no ganamos, no ganamos, pero ¿sabes qué me gustó? Que pude hacer la jugada que tanto había soñado hacer, Neptuno, Trígono. No ganamos, pero pues viste ese pase que te hice y viste tal cosa, uy, eso fue genial. Entonces, como que abandonamos un poquito el resultado y nos vamos quedando con la grandeza que me da Júpiter en Leo de decir, por lo menos participé, o por lo menos lo hice, o en una relación, en un trabajo, en algo que nos podamos abrir y soltar un poquitico la sensación, porque el ego va a estar implícito. También es importante esa reconciliación de Júpiter en Leo de decir, el punto no es el ego, sino qué haces tú con él, cómo expandes esa proyección de luz a través de ese estuche, a través de esa materia, a través de ese momento, cómo lo usas. Fíjate aquí cómo estamos generando un punto de Leo. Mm. Aquí estamos reunidos en un punto, esto es muy Leo, donde nosotros estamos aquí con Júpiter, con una idea, y estamos proyectando con Júpiter en Leo unas imágenes de lo que se viene, de lo que está haciendo, pero está inmersa nuestra piel. También está aquí Tauro, aquí hay contacto, estamos disfrutando de un café, estamos disfrutando de este momento que no pasa nada con que haya ego Juan Carlos, ego Javier, sino qué estamos haciendo con él, qué es la usabilidad que le estamos haciendo en un propósito que tenga unas imágenes que se proyecta con esa quizás oposición que va a estar haciendo Júpiter a Plutón en Acuario, que es el mundo, ¿no? Cómo estamos también generando un punto de referencia a la transformación humana plutónica que está teniendo en el mundo, en el afuera, en la humanidad. Entonces, como entender también de qué va este propósito de sentido de vida, ¿no? Mm. En todo, en carne, en cuerpo, como
en todas las capas, como que aquí no se queda nada por fuera, sino vamos asimilando y asumiendo el todo. Qué buen punto este que estás mencionando de este trígono de Júpiter con Saturno, porque además hemos vivido el último año la cuadratura de Júpiter con Saturno, ¿sí? Que genera, digamos, una tensión entre la posibilidad y la visión a futuro y la alegría que da la vida abriéndose los espacios versus el cuidado y la atención que debo tener para no perder el status quo al que he llegado hasta ahora y demás. Entonces, esa guerra de titanes, que en la mitología está muy bien planteada, cuando Júpiter destrona a su padre Cronos y hace que vomite a todos sus hermanos, pues en ese momento está en trígono, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como si empezaran a trabajar al unísono, empezar a hacer sinergia en algo que es tan antagónico, Ah, ¿sí? Porque por un lado Júpiter es esa energía positiva, todo se puede, todo es alegría, no hay lío, ¿sí? Y por otro lado Saturno es el amargado, el que dice eso no se puede, eso no es viable, ¿sí? Como el negativo, como es como si fuera Júpiter el positivo y Saturno que el le hace negativo. masa a la final. Ya, ¿sí? Entonces, el hecho de que estén trabajando en trígono es como si los dos polos pudieran ponerse de acuerdo para ir en pro de una construcción, ese es el trígono, y empiezan a irradiar, ¿sí? Fíjate cómo la visita de Júpiter, cuando lo hablábamos en nuestro programa pasado, cuando entró en Júpiter en Cáncer, decíamos que eso no solamente es la gracia y la alegría y la bendición, pues sí, sino fíjate que Júpiter, como es tan antagónico a Saturno, entonces para la persona que normalmente es muy capricorniana, muy saturnina, incluso muy acuariana, ¿sí? En donde tiene un Saturno en el medio cielo, un Saturno angular, en ascendente, en distintas partes, la persona se siente amenazada cuando Júpiter es activado en su vida, porque siente que, que la está invitando la vida a una aventura. Y cuando yo estoy tan planeado, y sobre todo cuando tengo mucho en cáncer, mucho en Virgo, y tengo el control y el poder de mis rutinas y de mis cosas, es como sentir amenazante que de pronto llegara el espíritu aventurero a decirme, oye, ¿y por qué no viajas? ¿Por qué no te metes a estudiar esto? Ah, ¿Y por qué no entras en esta relación? ¿Y por qué no arriesgas algo en este negocio? Las personas en extremo capricornianas y lunares entran en crisis, ¿sí? Entonces, no hay tal de que la visita de Júpiter es la gracia divina y todo está perfecto. Depende. Si tengo la actitud y la visión amplia de decir, estoy disponible a la vida y a la aventura que me trae, por supuesto que Júpiter en Leo es digno de gracia, fortuna, bienaventuranza. ¿Por qué? Por la actitud. No depende del planeta, depende del humano que está recibiendo este ciclo, porque tampoco ni siquiera es del mismo planeta con hilos invisibles. El planeta lo que está mostrando es que estamos entrando en una fase, en un ciclo humano, en donde se puede expandir la aventura, la oportunidad, eh, no sé, la suerte, el decir, lanzo tal cosa, me lanzo al vacío, me lanzo a las oportunidades. Y eso, si estoy con disponibilidad psicológica y psíquica, va muy bien, ¿sí? Pero si estoy diciendo, como el cuento de la vaquita, ¿no? No, es que mi vaquita entelerida ni me la toquen ni me la miren porque me da exactamente la leche al día, me da exactamente lo que necesito, pues qué peligro, ¿sí? Porque entonces llega Júpiter a decirme, esa vaca no va a estar mañana, ¿sí? esa que tú propones ahí, Juan, es como eh, it's too much, desde Júpiter en Leo, que puede llegar a verse esa visión como es demasiado. No puedo con eso. Esto es demasiado y uno de los temas tratándose de Júpiter en Leo es la exageración. Bien sea la exageración de adentro hacia afuera, como que es demasiado, esto es mucho, yo no creo poder con semejante, la vida me lo está poniendo. Mira cuando, o la famosa frase del que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Júpiter en Leo, en trígono a Neptuno, en trígono a Saturno, en oposición a Plutón en Acuario. El mundo me ofrece algo, el mundo me está abriendo las puertas. No que usted quería, no que dónde está la oportunidad, no que, pero ¿cuándo me ven a mí? ¿Pero cuándo será mi oportunidad? Pues bueno, tómala ahí. Pero cuando ya la tengo ahí como que mato al tigre, me asusto con la piel y digo, uy, no, mejor me echo para atrás.
porque Júpiter en Leo también puede agrandarme miedos, temores, situaciones, temas por ahí que estén guardaditos, no trabajados, de la cuadratura que estuvo haciendo con Júpiter, porque hay que hacer el recorrido. Júpiter vino de Cáncer exaltado, entonces sé que hay un tema de exaltación, a lo mejor quiero algo, estoy tras algo, he venido trabajando tras esa otra visión que me hace creer que una vez yo la tenga, soy alegre, soy feliz, Júpiter en Leo, cuando tenga eso sí lo voy a lograr y resulta que la vida me dice, listo, go ahead, vamos por eso, tómalo, a ver, cómetelo, ¿no? Úsalo, siéntate a la mesa, a las uvas, al manjar. Pero entonces, cómo agarro los cubiertos, ¿no? ¿Y cuál es el protocolo para empezar a digerir, a consumir este Júpiter en oportunidades? Porque sí, es un efecto de mucha oportunidad, de mucha grandeza, de algo que la vida me está diciendo. Esto también en correspondencia te merece en un ciclo de 12 años que se activa nuestra energía solar, que es también como que siento que la vida me está correspondiendo al deseo, a la inspiración, a lo que yo he venido trabajando, pero qué miedo tan grande asumir ese cargo. Pues yo no estabas esperando que te ascendieran, pues ya te ascendieron y entonces empiezas y pues sí, pero eso también me está haciendo sentir una gran responsabilidad con Saturno ahí, que los trígonos no es que los trígonos con Saturno que sean benéficos se sienten en los hombros, porque debo responder, debo sacar adelante, no solamente es ir y ponerme allá en ese cargo, sino que también debo dar resultados, debo mirar. O el mundo me lo exige un Saturno en Aries, Trígono me lo pide a mi Júpiter en Leo desde la exigencia o desde el trabajo, o yo mismo, a lo mejor nadie me lo está exigiendo, ni el jefe, ni la pareja, ni nada, pero hay algo dentro de mí que siento que debo dar lo mejor y se me acaba, como que cómo consumo esto, cómo me siento a la mesa. Fíjate cómo hay eventos o aspectos ahora que tú mencionabas en la cuadratura de Cáncer, cómo hay momentos donde yo siento que no hay, y no hay, sencillamente no hay espacio en la mesa para mí. No hay una silla que diga aquí reservado para ti al banquete. No, no estoy invitado al banquete. Ahora Júpiter en Leo dice, pues sí, ahora usted tiene una silla, ahora siéntase merecedor de estar ahí, de estar en esa posición, en esa relación, en ese trabajo, y cómo va a enfrentar esos enanos que ahora son Goliat. Esos, que está interesantísimo eso, Claro, Juan. claro. Porque además con Júpiter en Leo, yo no me siento en la mesa que me están invitando o que no me han invitado, sino que hago mi mesa e invito a las personas. Que es bien Eso. distinto. Es que ese ejemplo de la mesa está muy bonito. Javier, hay algo muy importante también con Júpiter en Leo y es que Leo tiene que ver con irradiar, ¿sí? Con dárnoslas, me las doy, ¿sí? Eh, de nada sirve encontrar la riqueza en la vida si no la luzco, Ay, ¿sí? sí. Y vamos a ponerle otro término que Sí. puede ser un poco más, ya con moralidad por medio, y es fantochear. Voy a, voy a- voy a hacer fantoche. ¿Sí? O sea, fíjate que si nosotros, los que hacemos videos en YouTube, no tuviéramos este tema de la fantochería, no seríamos capaces de decir, pero a mí, ¿quién me va a escuchar? ¿Sí? No, yo me las creo. Yo digo, no, la astrología es buenísima, esto tiene que saberlo más de una persona, ¿sí? Y si yo mismo no empiezo a creer en el proceso, pues no me meto en de esta vaca loca de estar aprendiendo las tecnologías para transmitir en vivo. ¿Sí? Aquí hay mucho de Qué Leo, buen ¿sí? ejemplo. Ahora bien, ¿hasta dónde utilizo toda la fantochería? eh, ¿Cuál es el uso que le voy a dar a esto? ¿Sí? O sea, claro, yo puedo pues, ser un youtuber que simplemente esté filmando a mi gatico y que esté filmando cómo me caigo y cómo voy en el carro y yo no sé, o sea, sí, que hay muchos youtubers de esos que van mostrando la vida ridícula de alguien y tienen seguidores, ¿sí? Listo, es una forma de utilizar la fantochería, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero también podemos decir, por eso, Leo, es ¿a quién sirve el grial? ¿Sí? ¿A quién sirve todo este proceso? ¿Mm? Finalmente, yo llego y pienso, sí, vamos a hacer un canal en YouTube, pero ¿cuál es el objetivo? ¿A quién va a servir todo esto? Para mí, todo esto sirve para sacarle de las garras de la predicción a la astrología, de las mancias, y decir, miren, esto es el lenguaje de la psique. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues trayendo a gente estudiada que se ha dedicado de vida entera al proceso y que con cada invitado vamos a traer
más fantochería. Y bueno, yo voy a quitarle ya el término fantoche para hablar de irradiar, irradiar unos términos, unas formas de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, fíjate cómo para que no se vuelva una simple fantochería, necesita tener fondo, necesita tener alma, ¿sí? Si yo simplemente digo, ay, voy a hacer un canal en YouTube para lucirme, para lucir mi voz, mi presencia, musculito. Sí, bueno, sí, pues se pierde el mensaje, ¿sí? Pero si yo digo, acá incluso yo soy un mensajero, ¿sí? Acá el centro y lo que tiene que lucirse es la astrología humanista, ¿sí? No importa, el mensajero es simple, llanamente alguien que está prendiendo una cámara y esto, ¿sí? Pero lo que importa y el centro es eso, ¿sí? Es decir, la fuerza invisible que está detrás de Leo, ¿sí? ¿Qué es la fuerza invisible? Cuando tú pones a Leo en el ascendente, lo invisible, siempre que ustedes quieren mirar en un radix, ¿qué es lo visible? Medio cielo. ¿Y qué es lo invisible? Casa 4. Y lo que es casa 4 en este caso es Leo. Perdón, es Tauro. ¿Sí? Entonces, perdón, lo que es visible es Tauro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito trabajar y focalizar para que la, lo que se irradie, pues Quirón en Tauro, ¿sí? Entonces, si yo de Quirón en Tauro tengo la herida de que no me las creo, no soy lo suficiente, siempre me hace falta algo, pues ¿qué va a salir? Pues la fantochería de puro maquillaje, de pura cirugía, de pura red social, de como esas redes sociales que uno ve por ahí en la calle de gente que está haciendo un maratón hasta más no poder y de repente sacan el celular, se sacan un selfie y ya otra vez siguen haciendo Ya. que es algo así como, si yo no trabajo en Tauro, esos niveles de insuficiencia y si yo no me siento, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el origen de lo que estoy haciendo? Pues lo que va a salir en Leo es radiante y no es fantoche y no es algo sin alma, ¿sí? Entonces, que los dos entren al tiempo, Quirón en Tauro y Júpiter en Leo, para mí está marcando cómo te sintonizas con el alma, con lo que hay, Tauro, con la piel, con lo que estás sintiendo. Y otra, opuesto a Plutón ¿sí? Entonces, fíjate que yo con Plutón en Acuario me puedo quedar en la perfección de la ideología, de la utopía, ¿sí? Y entonces termino no teniendo ni las bases y solamente viviendo en el futuro. Entonces, ¿qué sale en Leo? Pura fantochería sin alma, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que, ¿cómo es de importante que lo que salga, preguntarse de dónde viene esto? ¿Sí? ¿De dónde viene esta necesidad mía de tener este trabajo? Esta potencialidad, esta ilusión, o lo que sea que esté elaborando, ¿cuál es el origen de esto? ¿De dónde viene mi convocatoria interna? ¿Sí? Porque lo interno acá se convierte en fundamental al trabajar los signos fijos. Lo que importa es lo de adentro, no tanto lo de afuera. Si sale en irradiación leonina, si hay fondo, va a salir auténtico, va a salir radiante. Pero si no hay fondo, va a salir desechable, va a salir fofo, va a salir de revista por 15 días, va a salir de plástico, ¿sí? Mira que esa parte que tú mencionas me gatilla mucho el tema de, estamos acostumbrados a ver a Júpiter como que llega a un signo, el benéfico, el que me va a dar, no sé qué, pero me va a dar, ¿no? Como que, ¿qué me va a traer? ¿No? Desde el punto de vista de Júpiter en Leo, ¿qué será eso de ahí? Que sí, da algo, pero también tratándose de Júpiter en ese signo tan susceptible a la esencia o a lo que tú mencionas de la luz, también me puede dar esa visión de mostrarme en Leo qué me falta, porque como Júpiter agranda, entonces llega Leo y es como si estamos en un departamento, imagínate, de 40 metros cuadrados
y de un momento a otro me lo agrandan a 180 metros cuadrados. Entonces empiezo a ver que tengo más espacio, Júpiter en Leo, y cómo voy a llenar estos espacios que están faltantes, pero me doy cuenta. O sea, Júpiter me beneficia. Date cuenta lo que puedes hacer en todos estos espacios, que esa sala pues se ve muy bonita en un departamento de 40 metros, pero si ya tienes 180 metros cuadrados, entonces dices, claro, necesito otra sala distinta, puedo expandirme, puedo conseguir una sala más grande, puedo tener una alcoba así, puedo crecer en mi hogar, dando el ejemplo de esto en nuestra vida, es Júpiter en Leo también mostrándonos cómo puedo crecer y claro, para saber cómo puedo crecer, pues indiscutiblemente la vida me va a mostrar qué me falta. ¿Qué me hace falta para agrandarme? ¿Qué es lo que tú mencionas de? Entonces me voy dando cuenta, claro, he venido trabajando de esta manera, requiero de esto para llenar este espacio, para llenar este faltante, para agrandar esta parte que está acá en mi vida, no había visto y Júpiter en Leo me trae esa grandeza, me trae esa sabiduría y me empiezo a dar cuenta que fíjate, Juan, acá podemos hacer esto, podemos utilizar esto o puedo apalancarme en esto moviéndome de esta manera con los recursos que Quirón en Tauro, bueno, si ya tienes más espacio, aprovecha ese recurso, utiliza ese merecimiento y ahora me agrando, que ahí es donde viene también el foco principal de creérmelo. Por ejemplo, cuando decimos ahora es tan necesario creerme, Juan, que, por ejemplo, creerme que soy el presidente, creerme que tengo el cargo, creérmelo porque si no con Júpiter en Leo, ese vacío, ese agrandamiento, suena eco mi voz y digo, qué miedo, me están asustando, pero es el reflejo de mi propia voz que en ese eco se pierde y yo digo, no, pero créetelo, eso es que eres tú. Y a lo mejor ya estoy esperando que llegue un Leo, una doctrina, alguien que me lo diga, cuando soy yo el que debo creerme lo que estoy aquí, en esta familia, en esta relación, en esto, y lo único que requiero es empezar a habitar esta grandeza y reconocer cuál es la parte que está no llena y por eso se escucha el eco. Por eso esto no se ha llenado desde ahí. Es como esa sensación. Precioso ese ejemplo que está sacando Javier, porque además el hecho de que llegue Júpiter trae la conciencia del fuego, la visibilidad, eh, y entonces en esa visibilidad, si yo no me las creo, eso está vacío. Está, ¿sí? No tengo nada. No tengo nada. Entonces, fíjate, en esto de creer, mira, puse acá la carta de Júpiter entrando en Leo, ¿sí? Quiero hacer énfasis en un tema en especial, ¿sí? Júpiter al entrar en el grado cero de Leo, ¿sí? Inmediatamente hace sextil, voy a ponerlo acá en lineecita, ¿sí? Hace un sextil con Urano, ¿sí? Hace un trígono con Neptuno y hace una oposición con Plutón. Plutón a su vez está haciendo un sextil con Neptuno y Neptuno a su vez un sextil con Urano. ¿Sí? Entonces, date cuenta al momento de que llega Júpiter, que es un planeta, quiero describirlo de la siguiente forma a nivel psicológico. Cuando tú vas en una caminata y empiezas a subir una montaña, tu cuerpo, tu ser y todo sabe que tiene que poner la fuerza en ciertos músculos de las piernas, en las pantorrillas, en el pie, de cierta forma, porque va a ascender. Tú no empiezas a decir, bueno, eh, elevación 30 grados, tantas fuerzas de presión en tanto músculo. No, es implícito, se hace, ¿sí? No sé, es el sentido de la oportunidad, lo que tú vas sintiendo que deberías hacer según lo que está aconteciendo. Eso es Júpiter, ¿sí? Entonces, por eso es la media luna de Júpiter, que es como siempre donde tenemos una media luna, es la capacidad que tenemos de ser antena receptora de un proceso, de lo que está aconteciendo, versus una cruz, que representa cómo aterrizo y cómo lo vivo, cómo lo siento y cómo lo percibo. Entonces, tener un Júpiter bien posicionado en la carta natal es tener el sentido de la oportunidad activo, ¿sí? Es decir, llegar a un espacio y decir, aquí lo que hay que hacer es hablar. O llegar a un espacio y decir, aquí lo que hay que hacer es estar callado. ¿Sí? Según lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo, ¿sí? O aquí lo que hay que hacer es fantochear.
no sé, ¿sí? Eh, entonces, ¿a qué voy con esto? Que esa es la conciencia y el sentido que me da el ambiente versus cómo lo aterrizo. Ahora bien, al hacer este aspecto que estoy mencionando, ¿sí? De tener un Júpiter que activa la cometa cósmica de la que hemos estado hablando tanto tiempo, de los transpersonales, Urano, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que necesitamos tecnología para verlos. Luego están en la parte invisible, es una energía invisible. Al llegar Júpiter ahí es como si la antena que la pusiera empezara a captar los procesos de cambio y transformación que están generando estos planetas, cada uno desde su posición. Y es como si a nivel individual desde Leo a cada uno nos facultara para entender este sentido de la oportunidad de los procesos de transformación que están vigentes y activos a nivel social. ¿Sí? Entonces es de alguna manera como si este camino de Júpiter en Leo, un año, nos va a tener con la capacidad de ver yo cómo voy con este proceso de transformación social, yo cómo voy con lo que está aconteciendo. Y ahí es donde es el llamado a la aventura. ¿Sí? Por eso Barbot decía que los aspectos de Júpiter con los transpersonales creaban la nueva humanidad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tengo la capacidad de estar leyendo lo que está aconteciendo y verlo como una oportunidad y tal vez como la valentía de cómo voy yo con todo esto. ¿Sí? Mira, mira, Juan, que en esas imágenes que tú pones ahí, en ese tema que tienes acá, es un Júpiter que viene hambriento, es un Júpiter que viene ambicioso. Fíjate este tema. Si nosotros ponemos la lupa ahí en el compás y empezamos a determinar cuándo fue la última vez que Júpiter ha hecho encuentros, Júpiter conjunción Saturno con Plutón y Marte en Capricornio en la época del 2020 pandemia, lo que tú estabas mencionando. No es solamente hacer ni nada, sino qué debo hacer en este momento de la vida. En ese momento era guárdese en casa, restrínjase. Muy Júpiter en una posición no cómoda, pero enseñándonos que aunque seamos muy humanos y aunque usted tenga locales, pues ciérrelos y váyase para la casa. Júpiter en Capricornio, en esa resistencia, ¿sí? En esta época con Saturno y Plutón y Marte, época pandemia 2020. Luego entonces pasamos al 2021 que fue muy sonado, una conjunción que se hizo Saturno-Júpiter en el grado cero de Acuario, mismo grado que viene gatillando Plutón desde hace un año para acá en ese grado cero. Estos aspectos, esto de que la conjunción hace años de Saturno-Júpiter se haya dado en el grado cero, los cronos del tiempo, ha venido creciendo Júpiter durante Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, ¿sí? Cáncer, para llegar a un punto de oposición al grado cero, que es lo que va a pasar el 1 de julio, se coloca en el grado cero de Leo, activando aquella conjunción partil que se dio Saturno-Júpiter allí. Ahora, ¿qué pasa? Es como si los dos cronos estuvieran hablando un idioma de, como tú y yo, ¿no? Saturno, Júpiter en Capricornio, guardémonos, ¿eh? Recuperemos, vayamos a casa, limpiemos. Usted Saturno corte y yo Júpiter expando para limpiar y cortar, cada uno interprételo como viene. Limpiemos esto para que el tiempo sea viable, la vida Júpiter en el tiempo Saturno, que tengamos algo mancomunado en Capricornio. Se ponen de acuerdo en el grado cero de Acuario y vamos a tener un objetivo de crecimiento en una versión distinta. Luego entonces Saturno se ubica en Aries haciendo trígono hacia Júpiter en Leo, dando la facilidad ahora de expansión y de creatividad. Por eso lo que digo es, viene un Júpiter hambriento en Leo, con ganas de comerse el mundo, como recordándonos, mira al frente, es decir, grado cero de Acuario, cuando estuvimos con Saturno en esa conjunción, y ahora Plutón está diciendo, ahí al frente donde tú estás mirando, ¡pah!, se desmorona. Como cuando ves un tema al frente, ay, allá había una casa vieja, sí, pero mira, la tumbaron y ahora están haciendo otra cosa. Como que ahora, ¿qué vamos a hacer con esta oportunidad de vida, de sentido? Porque la astrología no es solamente de un día de Júpiter entrando a Leo, sino que también nos invita a mirar hacia atrás, de dónde viene, cuál es el lenguaje que estos cronos, porque sí, trígono, pero hay que entender el lenguaje de lo que ellos vienen años atrás, más tratándose de, pues justamente los cronos, ¿no? Que es como, recuerde que estuvimos en conjunción en Capricornio, ¿qué pasó? Recuerda cuando estuvimos en conjunción en el grado cero de Acuario, que fue muy sonado a nivel mundial, que de hecho se podía ver, era muy fácil verlo
esa conjunción de... Y ahora mira la facilidad de lo que estamos haciendo, es como la vida mostrándonos el lenguaje y de decir, sí, miremos el futuro, pero teniendo un pie de base de dónde venimos. Ambicioso, Júpiter en Leo Me ahí. encanta esto porque, fíjate, esto que estás diciendo es supremamente importante cuando hablamos de las conjunciones de Júpiter con Saturno, ¿sí? Se dan estas conjunciones, todo en astrología son ciclos que se dan en 360 años, 360 grados, perdón, ¿sí? Entonces, cuando hay una conjunción es cuando un planeta se acerca al otro. Es exactamente lo mismo que pasa cada 28 días con la Luna. La Luna llega a donde está el Sol y se arma una semilla, que posteriormente va a generar un cuarto creciente, después una luna llena, un menguante para después regresar a la luna nueva. Pues esto mismo pasa con los planetas, en este caso con un planeta que se demora 28 años en dar un ciclo, con un planeta que se demora 12 años. Entonces, Júpiter es el que anda rápido y Saturno es el que va más lento. ¿Sí? Como tal, en diciembre del 2020 hicieron la conjunción partil, o sea, se unieron para crear una semilla en el grado cero de Acuario, aquí, en el grado cero. Entonces, ¿qué sucede? Júpiter en este momento ha recorrido desde el 2020, está llegando al grado cero de Leo, está poniéndose en oposición a ese punto donde se hizo la primera semilla. Por lo tanto, Júpiter está en una evaluación de qué pasó ahí, qué pasó en ese 2020, cómo se ha cosechado y además en un hermoso trígono con Saturno, que es una gran oportunidad de recoger lo mejor de lo que sucedió, no quedarnos en procesos de victimización de lo que se perdió, sino que gracias a lo que ha sucedido en este momento, tengo como irradiar y cómo mostrar una cosecha. Y además, pues Júpiter está cerrando esta canasta, ¿sí? Esta canasta, fíjate, es un recipiente, ¿sí? En donde se tiene un bagaje, unas oportunidades, y llega el momento a lo Júpiter de darle sentido a toda esa experiencia, ¿sí? Y construcción. ¿No? Y súmale que para este momento, cuando, oye, mira, cuando Júpiter entre a Leo, finalizando 29 primero, para hacer esa renarrativa de la que tú estás mencionando, de cómo me he venido administrando, tenemos una palanca que va a estar Mercurio justo también retrógrado en Cáncer, en la raíz. O También. sea, como que si miramos cómo voy a entender e interpretar este lenguaje y este recorrido, estas últimas páginas de 2020 hacia acá, Mercurio también está haciendo lo suyo en Cáncer, facilitando ese devuélvete, mira hacia atrás, porque va a estar retrogradando justo en ese momento. Mira hacia atrás, conecta con este tema. Es más, Mercurio creo que retrograda el día 29 y un día después entra Júpiter en Sí, Leo. sí, Más o exacto. menos va por ahí. Es como que, bueno, tú vas para allá y hagamos este trabajo porque esto no, tú sabes que esto todo trabaja con pago. Bueno, todos sabemos que esto va en un sentido de ningún planeta está trabajando Correcto. independiente de. Es que aquí la pregunta con ese Mercurio en retro y Júpiter entrando así en Leo es, ¿de dónde viene el proceso? Ah, ¿Sí? O sea, fíjate que normalmente llega a nuestra consulta en psicología y demás como estoy deprimido, estoy malo, no puedo dormir, o el insomnio, lo que sea, o la situación que tengo con mi pareja, o no sé qué, ¿no? Como si esto estuviera sacado del tiempo, como si el problema de repente hubiera aparecido así de la nada, ¿sí? Y nada tiene que ver conmigo, Javier, ¿por qué me no aparece entiendo. esto? No entiendo, ¿sí? Eh, y uno de los temas con un Mercurio retrogradando en cáncer, y esto que estás mencionando es, ¿cómo has llegado hasta acá? ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, para deprimirnos, eso no es tan fácil. Necesitas tener día tras día la capacidad de decir todo es una mierda. ¿Sí? E ir sumergiéndote poco a poco cuando, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Sí? No, no es tan fácil, ¿sí me entiendes? Porque, fíjate, las emociones son químicas y las emociones duran, no sé, 90 segundos, una cosa así, la explosión química, pero ¿qué tanto de mi conciencia quiere sostener y mantener esa emoción? Ese Mi enojo, esa adicto. tristeza, y cómo me vuelvo adicto a ese proceso emocional, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un Mercurio en retro a decir, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Sí?
miremos la historia un poco, de dónde venimos, por qué venimos a hacer esto y por qué seguimos labrando este camino, ¿no? Es este tema de mostrar y de volverse a la raíz de donde empezó todo, cómo lo he venido alimentando. Mercurio en Cáncer también retrogradando ahí en eso, cómo he venido alimentando mi depresión, cómo he Ujú, venido alimentando mi ujú, ansiedad, cómo he venido alimentando también las cosas sí, he venido alimentando mi profesión, mis relaciones, he venido cultivando de esta manera que es importante ver la astrología en tiempos, o sea, yo sé que esto a veces gatilla o lacera mucho con el mucho tema del aquí y el ahora y con ciertas otras disciplinas, pero la astrología no nació hoy. O sea, no es un tema de Júpiter en Leo y entonces ignoremos el recorrido, sino, y incluso en nuestra vida es importante también como generar ese cimiento para dar forma de cuál es el mensaje o hacia dónde es que me está mostrando más la idea de aprendizaje. Yo creo que a eso lo veo como ambicioso en el sentido del trabajo personal que está exigiendo y el trabajo de desarrollo que exige Júpiter en Leo en mi performance, como que no solamente un tema junto con Quirón en Tauro, como que vamos recogiendo y reconociendo todo, porque con Quirón en Tauro también voy sintiendo y dándome cuenta de cómo he sembrado a través de los dolores, ¿no? Como también he venido reconociendo y nutriendo temas que a lo mejor sin Júpiter en Leo, es decir, a lo mejor muchas veces no es tan consciente, porque nos pasa, o sea, obviamente aquí no estamos diciendo de quién vive mejor la vida perfecta, sino es algo que está en la mesa y nos pasa a todos, nos ocurre decir, sí, pues no había visto esto, no lo había visto y tiene mucha razón, o no me había detenido a mirar este tema. Y claro, esto inició hace 3 años, hace 5 años, hace tantos temas que no necesariamente, porque nació hace 5 años en mi vida, yo hace 5 años tenía que tenerlo claro de para dónde iba todo, sino que va desarrollándose en un proceso. Javier, mira, aquí puse en pantalla exactamente cuando Júpiter entra en el grado cero de Leo, que afortunadamente no vamos a tener la retrogradación, es decir, no se devuelve a Cáncer, ya se queda allí. Y esto está hecho en hora universal, en longitud y latitud 00, ¿sí? Entonces, me parece a mí algo muy interesante que se da justo al amanecer de la hora universal, ¿sí? Con Mm. un sol en el ascenso, un sol en Cáncer en ascenso, con un Mercurio poniéndose estático, quieto para empezar su proceso de retrogradación, y Júpiter entrando triunfante a un signo de fuego. Con una luna, tú sabes que digamos, es como sacar una carta natal del momento exacto donde está entrando, y una luna en Capricornio, lo cual está dando énfasis también a Saturno, ¿no? Dándole énfasis a esta sinergia que estábamos hablando, Sí. ¿sí? Y como esto que estabas diciendo de la historia y de la narrativa y de dónde venimos, pues juega un papel fundamental para que la irradiación y el valor y el recurso, porque entra Júpiter a casa 2, pues tenga efecto. Tenga efecto es de dónde viene, la raíz, dónde está la nutrición y la raíz de todo esto. Javier, te quería proponer una propuesta indecente. Si hacemos un recorrido para cada signo, un poco así como, yo sé que de Júpiter siempre sale mucho, pero Sí, ¿qué te parece si vámonos, vámonos en la marcha. poniendo esta carta vamos analizando cada uno de los 12 signos? Bien, entonces voy a poner voy a empezar desde Aries, Mm. voy a empezar desde Aries y teniendo en cuenta qué es lo que hacemos en astrología cuando vamos a analizar los 12 signos del zodiaco, pues es poner en el ascendente el signo a analizar, se pone en casa uno en ascendente, en este caso Aries, con cuál es el objetivo, para ver entonces si ponemos a Aries en casa uno, dónde entraría Júpiter, ¿sí? ¿Y qué estaría haciendo? Entonces, ¿cuáles son las pautas a analizar la energía de un signo? Uno, justo cuando entra, ¿dónde está el regente? Marte. ¿Sí? Dos, ¿dónde está el planeta en cuestión que estamos analizando? ¿En qué casa? ¿A qué sector está amplificando? Y tres, ¿qué hay también de Aries, o en este caso de Aries o de cada signo cuando lo Sí. ponemos en ascendente? ¿Qué es lo que está emergiendo, ascendiendo? ¿Sí? Entonces, bueno, Javier Aragón, ¿qué opinas para el signo de Aries, bien sea ascendente en Aries, Sol en Aries o personas con mucho Aries en su carta? ¿Qué opinas de esta llegada de Júpiter en Leo? Yo creo que una palabra que me nace con todo lo que acabaste de mencionar, priorizar. Aries es un signo que ante tantas posibilidades de crear, de tener con un Júpiter que abre tantas cosas en la casa 5 que es entrar.
Es como llevar a un niño a una juguetería que quiere de todo. Júpiter ahí en Leo, como que quiero de todo, y Saturno en punta dice, sí, te voy a dar algo, pero uno, dos máximo. Entonces, Aries es como Saturno diciendo, Aries, prioriza. No todos los sueños neptunianos se pueden hacer ya, ni de un momento a otro, ni como tú quieres, Aries, que quieres de ya para allá, pues no. Saturno restringe, aunque esté en trígono, da la facilidad, pero armemos en una base sólida y sostenible y no piense solamente en la golosina de ahorita ni en el juguete de hoy, sino piensa que hay otros temas más. A eso sumándole que Marte está también de arrastre en Tauro en la casa 2 como, hey, la prioridad está aquí. Sí, tú quieres llegar muy lejos, Aries, pero no nos alcanza. Entonces, ¿qué tal si empiezas con esto que está más a la mano? Mira, tienes a la mano esto. Yo sé que quieres el otro bolígrafo, pero con esto puedes escribir por ahora para empezar en Aries a cimentar. Creo que ahí es clave. Sí, yo a esto le sumaría también que como el regente de Aries es Marte y está prácticamente en una conjunción partil con Urano, a Aries esta entrada de Júpiter en casa 5 le está pidiendo hacerse cargo de una manera realista y, y adulta de las innovaciones a lo que la vida lo está invitando. Es decir, la vida le está poniendo a ver que las cosas están cambiando a un ritmo y una velocidad enorme y de alguna manera le está diciendo, tú tienes voz y liderazgo en todo esto, entonces hazte cargo. Entonces a Aries yo le diría, no evadas la responsabilidad de los procesos de transformación en los que estás embebido. ¿No? Además que es un signo que el tema de crecer le causa pánico. A Aries, ¿no? Entonces, porque soy el niño, soy el primero, mejor que crezcan otros. Pídale eso a Capricornio y a mí déjeme aquí con mis juguetes con Júpiter en Leo divertirme, ¿no? Sí. Sí, en este caso sí te vas a divertir, pero hazte cargo. Ah, O sea, no, algo no, así. no te evadas. ¿No? Sí. Vámonos entonces para Tauro. Bueno, fíjate que en Tauro, aquí el crecimiento que pide Júpiter en la casa 4 también es de no descalificar, que quizás Júpiter en 4 en esta función con Tauro, eh, puedo llegar a volverme muy crítico, puedo llegar desde la cuadratura que le forma, desde el aspecto, como que puedo llegar a decir, no tiene sentido mi raíz, no tiene sentido algo y descalificar mucho el nombre, el apellido, los temas. Júpiter allí puede ser demasiado exigente de familia perfecta, pero es que yo no vengo de apellido, si yo tuviera tal cosa, si mis papás me hubieran dado Júpiter en Leo, cuadratura de mi Tauro, además con mi Marte en conjunción a Urano, que estoy como un poquito rebelde, pues Juan Carlos, yo estaría mejor o tendría más carreras o estaría en otra cosa. En vez de ver esa semilla y agarrar eso que hay de mi familia, de mis ancestros, de mi pasado, me empodero con eso y digo, ¿cómo sumo con Júpiter y cómo saco unas imágenes en trígono desde la 12 que me ayuden a alcanzar los sueños, incluso que algunos de abajo de la familia del arrastre no pudieron cumplir? ¿De acuerdo? ¿No? Yo a eso también le sumaría, pensando en la casa 4 como es el final y el inicio, porque la casa 4 es la medianoche, donde un día termina y uno comienza, que entre Júpiter en casa 4 es un momento de darle sentido a finalizar cosas que ya perdieron sabor, sustancia y que necesita la vida ser repotencializada. Entonces, también vería algo así como unos cambios a nivel familiar muy importantes en la estructura, en la organización de las familias. Y también lo veo como que Tauro necesita ser el que convoca y el que hace que la organización familiar se renueve gracias a esas convocatorias y a esa visión que va teniendo. Creo que sí, un gran reto de esa cuadratura Quirón ahí, Sí. un gran reto de crecimiento, o me hundo o crezco, ¿no? ¿A cuál de las dos le voy a apostar ahí? Muy bien, vámonos para Géminis, Javier. Géminis. Bueno, aquí Géminis, yo creo que este es un aspecto de mucho crecimiento, de mucha oportunidad por casa en correspondencia a la 3. Además, ofrece múltiples alternativas, muy benéfico. Y aquí también la parte más, yo no digo la palabra negativa, pero sí a tener en cuenta eh, el seleccionar, ¿no? Que incluso ahí con
Urano, con Marte, hay como mucha energía que me puedo quedar observando, porque en la casa 3 también este sextil me permite ahí como observar y quedarme en eso de que se va a dar por sentado y como que poca elección, que esto es lo que da Júpiter en la 3, que todo puede ser posible, todos los planes, demás, pero creo que es un excelente momento, una oportunidad para agarrar uno y meterle el diente a fondo, ¿verdad? Trabajarlo mancomunado con el futuro, pensando hacia arriba lo que Saturno, Neptuno proponen 11 en algo tan fluido, pero ahí siento que la piedra en el zapato va a ser Quirón diciendo uno o dos, o sea, hacia dónde le vas a apuntar a tantas opciones que se pueden tener con un signo tan activado por Urano y por Júpiter en su propia casa. Es como tener mucho, que a veces uno diría, mucho es mejor, pero en este caso puede jugar en contra si yo no tomo una elección. Como que la vida me dice, se premia más algo que elijas a estar buscando que sea lo mejor o lo perfecto o lo que más me conviene, ¿no? También Sí. con Júpiter en 3 me quedo buscando qué es lo que más me conviene y se me va el tránsito y se me difumina y me quedo ahí 2 años buscando qué es lo mejor para mí y resulta que lo mejor para ti era haber elegido algo con Marte ahí en Urano. Enfócate, focus en algo de tanto que hay. Sí, El exceso puede jugar en contra ahí. qué bueno, ¿no? Menos es más, siempre Algo menos es así, más. menos es más. Fíjate que yo también veo a Géminis muy, muy cargado con la entrada de Júpiter en su sector 3, que es el sector nativo de él, que es donde estoy experimentando, jugando, donde tengo opciones, oportunidades. Sí, para Géminis siempre es muy importante tener ventanas abiertas y demás. Es como si se sintiera como con una necesidad de ser rebelde, de hacer cosas diferentes, de innovar, ¿sí? Pero como Júpiter ingresa con su regente retrogradando, ¿sí? Le está diciendo, esto no tiene ningún sentido si tú no vienes y miras en detalle cosas que has estado pasando por alto. Entonces, de alguna manera, esta entrada de Júpiter le está diciendo, mira los detalles, en los detalles hay una información valiosa para ti. No te quedes simplemente picando acá, sino devuélvete y profundiza en algo. ¿Sí? Esto también a mí me dice como, ten cuidado con lo explosivo que puedes llegar a ser, ¿sí? O sea, procesa. O sea, Mercurio en retro está diciendo, sí, te llega una noticia, te llega una imagen, te empujan algo, no, con Urano Marte es como muy reaccionario y podría yo poner la bomba directamente, es una Sí, cosa así, ¿sí? Pero Mercurio en retro le está diciendo, respira, piensa, antes de ir a cometer un desborde, ¿no? Y lo que dijiste, menos es más. sí. Géminis. Bueno, pasémonos ahora a Cáncer. Cáncer. Pues cáncer súper tocado, es uno de los signos que yo no diría de mejor, pero sí es un signo que tiene muchas posibilidades de crecer, muchas maneras. Un Júpiter en Leo en la casa 2, además que ya viene haciendo un trabajo, ya viene haciendo un recorrido, tiene los elementos, está mostrando las herramientas, lo que puedo llegar a hacer para crecer aún más a nivel familiar, a nivel de introspección, a nivel personal, tener la capacidad también de superar obstáculos. Bueno, yo creo que cáncer es un signo que va a entrar en una fase de tener más, justo, tener más herramientas, me refiero, que incluso el mismo Júpiter en cáncer lo que fue. Exaltado Júpiter en cáncer, como que cáncer dijo será mi año. Y no, ahora de esta manera como que ya puedo entender y leer un poquito más con Mercurio retro que le ayude en qué es lo que me estaba mostrando la vida y decir, de razón que yo no cabía por este lado con Júpiter en cáncer en la uno, me estaba tratando de meter por acá y no cabía, pero ahora veo que la salida es por allá. Como que hay más espacio al otro lado en una muy buena propuesta que hace con Neptuno, Saturno, que le va diciendo, era por aquí. Si te fijas que lo que no se te dio es porque no convenía viendo mejor. Yo aquí lo veo en eso. Totalmente. Y Javier, yo lo que creo para Cáncer es que lleva un año en donde Júpiter le ha estado diciendo, sal de la zona de confort, muévete, deja de estar pensando solo en protección, en cuidado, en atención a sí mismo, y ahora con todas las herramientas que viste, con todas las capacidades que sabes que tienes, ponlas en uso, ¿sí? Este uso lo veo de dos formas.
Uno, porque el regente de Cáncer es la Luna y justo cuando Júpiter entra en Leo, pues la Luna va a estar en Capricornio, que está diciendo como a la usabilidad de las cosas. Úsate, ¿sí? No te quedes ahí como en una visión eh, cuidadora y demás. ¿Sí? Y por otro lado, que esté entrando en tu casa 2 la zona de tus recursos, es como visibiliza tus recursos, tus valores, tu fuerza, para qué sirves, para qué soy bueno, ¿sí? y ponlo en acción, Apuéstate, apuéstate. algo así. Mm, sí. Que es más fácil para Cáncer en esa posición apostarle a otro, ¿no? Que apostarse a sí mismo. Ahí está. Bueno, para el rey, Ah, imagínate, eso es para Leo, brillarle la corona al rey. para Leo. Imagínate, un Júpiter en Leo luego de 12 años. Qué aspecto tan fluido para encontrar el sentido de mi vida a propósito con Neptuno, que además cambia de paradigma y muestra otra visión del mundo. Aquí es maravilloso porque además la casa regente de Júpiter es la 9, donde se está moviendo a principios de año muchos inicios y muchos viajes que no necesariamente lo que hemos dicho tienen que ser viajes, podría darse, pero no necesariamente viajes físicos, sino viajes a la psique, viajes a la filosofía, viajes al más allá de mi vida. Creo que este Júpiter en Leo le abre y lo convence. Lo que siempre digo, aquí no es tanto que Leo esté buscando, que a veces tiene esa fama de que Leo brilla y que Leo quiere ese protagonismo. No, le interesa aquí más brillar para sí mismo en el sentido de, ahora me veo desde un ángulo distinto, que tengo propósito de, creo que obviamente es uno de los signos eh, que más va a sentir que está cumpliendo el propósito de vida, no solamente por lo conocido de Júpiter en Leo, sino además los aspectos tan favorables que le otorga en este caso, desde la psique, desde donde está el Sol, desde el Mercurio retro que le da info y que le muestra el camino. Ya es mucho más fácil decir, claro, yo estaba esperando que me alumbrara alguien cuando me di cuenta que la luz es mía en el mismo momento que tomé un camino, un rumbo, un destino marcado en mi vida con Saturno en la 9, que me dijo es por acá. Duro, pedregoso, yo estaba esperando que alguien, la luz o la flecha apareciera. Yo soy la luz, yo soy la flecha, yo soy Leo que lo veo en acción aquí y tomo esta determinación y me abro a esto nuevo, Marte, Urano, creo que está muy bien ahí. Excelente esto. Sí, y Javier, recordemos que Júpiter al entrar en Leo, activa toda la sustancia transpersonal en la figura que veíamos. Entonces, los Leo, bien sea de ascendente, de Sol, o porque tengan muchos planetas allí, están llamados a poner en evidencia los procesos de transformación que arrancaron en el 2020 y que ahora, a través de su ejemplo, el mismo Leo no se puede dar ni cuenta, porque fíjate que cuando entra Júpiter está el Sol, su regente, en la 12. No se puede dar ni cuenta de lo que está haciendo, pero es un ejemplo, un pilar a través de lo que está haciendo y generando en su vida, está motivando a otros, está dándoles la energía y el entusiasmo para que saquen adelante sus distintos procesos. Sí. Está genial desde la marca, además que es el que tiene la media luna, ¿no? Tomando lo que estábamos hablando al inicio de la última conjunción que hicieron en 00 grados de Acuario, es como haber completado un proceso, ¿no? Un 180. Un 180. Exacto. Sí. Vámonos entonces para Virgo. Eso, no te para atrás. Para Virgo. Virgo, Ujú. una profundidad de trabajo, de introspección es lo primero que se marca. Y con el puente, en este caso, Virgo que es tan servicial, Virgo que está trabajando siempre, muchas veces en la dinámica externa, porque está llamado a eso, a tierra, aprovechar ese Mercurio que está haciendo una fase de como que devolvámonos de trabajo interno, además de futuro, de visión. Aquí es una gran oportunidad que Júpiter abre para llegar a lugares, ¿no? En 12. Fíjate que un Júpiter en 12 en Leo lo que hace es mostrarnos esa lucecita en un lugar que es tan oscuro y al mismo tiempo, puntos oscuros de la carta 8 y 12 ofrecen total negro, ¿no?
Y como que Saturno, Neptuno desde ahí forman un puente, una facilidad para que Virgo pueda llegar a las causas de muchos efectos en mi vida. Tan Virgo que le gusta tener esto. Entonces, como darse cuenta también y como que brillar desde un lado no tan amigable, porque es una casa opuesta así, ¿sí? Para Virgo es más fácil la 6. Entonces, fíjate que la oportunidad que brinda Júpiter en Leo es todo lo que le cuesta a Virgo desde la 6. Ahora entiendo la causa y la puedo transformar con el trígono con Saturno en la casa 8 y ser un poco más dueño del efecto de lo que pueda tener a futuro, ¿no? Donde se encuentra su regente para ese momento que ocurra esto. Sí, y quiero sumarle otro tema con la casa 2 es el servicio. Sí, fíjate que por un lado, esto que mencionabas de Mercurio retrógrado está en 11, lo cual es el vocero de sus amigos. Es necesario que Virgo convoque, genere, interactúe, interconecte. ¿Por qué? Porque con un Júpiter en la 12 es como si Virgo necesitara potenciar y ayudar a que su gente sea visible, reconocible, entienda el sentido y el propósito en que andan. ¿Cómo lo va a hacer Virgo? Con su vida, ¿sí? Con su ser. Es decir, los planetas en casa 2 es un servicio que prestamos. Es como si le estuviéramos habilitando el éxito de muchas personas alrededor nuestro. Mm. Y en la medida en que crecen, crecemos. ¿Sí? Mientras que si Virgo se pone egoísta a decir solamente es lo mío y lo que crezco y no interconecto y no socializo, porque yo puedo solo con todo, ahí se pierde esta potencialidad. O sea, acá Virgo necesita entender que es tejiendo redes con otros, que es haciendo en pro de los otros, que en la medida en que tú ayudas a que tu vecino crezca, tu amigo crezca, tu familiar crezca, estás creciendo tú también. Sí, una casa muy del cardumen, ¿no? Del propósito de todos. Sí. Muy bien, vamos para Libra. Libra. Bueno, esta parte de Libra es muy, sobre todo desde ahora, yo creo que Libra ya lo siente porque hay un toque y hay una conexión de Júpiter en Leo y es lo que vamos a tener el martes, ¿no? Entonces, de este martes yo agarraría esta entrada de Júpiter en Leo desde la conjunción Júpiter-Venus, que es este besito Ajá. Júpiter-Venus que estará haciendo la próxima semana, que le va como diciendo choques a 5 que vamos a cambiar el tema y esto le da un punto de facilidad en el aspecto sextil que hace, por ejemplo, en este caso para Libra, mostrándole también otras alternativas de relacionarse y de poder crecer, de poder utilizar la creatividad de pronto estanca y llevarla a unos estándares superiores, ¿no? Como con la gente, ya no solamente ver el uno, sino ver el muchos. Sobre todo ahí Júpiter se vuelve como muy expansivo en llevar esta idea de lo que tú tienes le pueda servir no solamente a los tuyos alrededor, sino que también tiene un propósito mayor en mi arte, en mi pintura, de lo que habla quizás algo de Plutón en la 5 que lo pueda llevar a la 11. Siento que Leo en particular, ahí es importante Júpiter para ustedes, sobre todo desde esta conjunción con Venus. Para Siento que Libra. ahí para Libra es clave, dado que es su planeta regente desde ahí. Creo que desde ahí ya le está mostrando cuál es la tarea a seguir. Sí, Javier, y hay otro tema que tiene que ver con la visita de Júpiter en la casa 11 para Libra, y es, llegan los mecenas a tu vida. Llega el ángel guardián, llega las plumas, vas a empezar a encontrar plumas tiradas por todos lados, es por todos los ángeles que te empiezan a rodear. Bueno, eso es un chistecito, No, pero lo que quiero mostrar acá es que, querido Libra, ábrete a la oportunidad de dejarte ayudar, ¿sí? Porque con un Júpiter allí, unas figuras poderosas, una persona extranjera, alguien con otro acento, un sacerdote, un cura, un gurú, o alguien con posibilidades de vida políticas, religiosas o lo que sea, llega a tu vida a abrirte puertas. ¿Sí? Entonces, no te pongas con el orgullo, querido Libra, de que esto solo puedo ser solo, que no necesito la ayuda de nadie. No, 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 no. Con Júpiter en la 11 acepta las ayudas porque son muy buenas mm, y te van a ayudar a salir de un estado a otro. Es como si se abrieran las puertas. Se abren las puertas del futuro, ¿sabes? También es esto. Libra, sueña, sueña.
¿Dónde están tus utopías? ¿Dónde están las posibilidades? Y no solamente sueña, actúa esos sueños. Fíjate cómo el trígono que tiene con Saturno está en casa, Saturno está en la 7 de Libra. Eh, ¿Y qué significa esto? Es la casa de Libra nativa, ¿sí? Que también le está diciendo a Libra, comprométete con tu destino y con tus hechos. No te quedes en solo la imaginación, pero hay que soñar. Mm. Con Júpiter en la 11, ¿dónde están esos sueños para empezarlos a actuar? Y con un Saturno también en casa 7, en este trígono que hace, los socios pueden ser incluso de diferentes edades, ¿no? Con una disparidad de edad, bien sea hacia arriba o hacia abajo, que pueden ayudar a abrir esas puertas. Que es una casa muy favorable, además, donde Saturno dice, si te comprometes, Saturno casa 7, que fíjate que hay una exaltación, una relación positiva con Libra en cuanto a los contratos, vale la pena. Comprometerse va a traer sus ganancias, hasta donde se comprometan. Sí, bonito, me encanta. Bueno, muy bien, vámonos entonces para Escorpio. Escorpio, Bueno, Júpiter entrando en casa 10. Escorpio. Un momento aquí de demostrar, yo creo que aquí es el signo que está llamado a mostrar más. Júpiter en Leo en la casa 10 es abramos la persiana, mostremos la vitrina al mundo, qué hay en el mundo, qué transformaciones he venido haciendo. Sobre todo es muy protagónico por lo que tiene de base, lo que tiene de cimiento, justamente su planeta regente Plutón. Y de otro lado, Marte, que está próximo ahí con Urano a contar una historia distinta. Creo que Escorpio aquí puede hacer dos cosas: utilizar todo lo que ha sido el proceso de lo que mencionábamos 2020 hasta ahora y mostrar que no he hecho nada, que mi vida no ha servido para nada. Entonces, Júpiter en Leo te muestro yo a ti, Juan Carlos, pero mire, hermano, y me puedo quedar aquí dándote excusas de todo lo que ha sido los últimos 6 años de desgracia, la última vez que Júpiter estuvo abajo donde está Plutón, y mira todo esto que se desmoronó, toda esta tristeza, y entonces llega Júpiter y pues yo muestro eso porque a eso es a lo que le estoy dando ojo, a eso es a lo que le estoy dando atención. O por el contrario, digo, no, mira que hace tanto y me apoyo en Plutón abajo 4, se derrumbó esto, se quebró mi vida y tengo para mostrar aquello. No está completo, no es perfecto, no es lo mejor, pero me ha dado esto y tengo este valor y tengo este tema. Y con ese trígono en Saturno sigo trabajando y tengo otras imágenes de apoyo que, y para eso estoy con mi Marte en Urano cambiando y renovando todo esto. Sí, era lo que hablábamos, ¿no? Júpiter en Leo expande lo que tienes en tu corazón. Sí. De Entonces, base, y con raíz. Plutón en casa 4, ¿qué tienes en tu corazón, querido Scorpio? Por un lado, ¿sí? Eso se va a expandir. Ahora, para mí esta configuración de Scorpio, uy, es un momento súper retador, porque es lo que está en la corona. Júpiter llega a la corona de Scorpio. Es la gran oportunidad de zafarse de temas del pasado, Plutón, casa 4, de hacer un cierre profundo y ver las oportunidades a las que me invita la vida. ¿Sí? O me puedo quedar sumergido en los finales y no dejando morir lo que debe morir para que nazca lo que debe nacer y amargarme profundamente. Entonces, ¿qué va a salir a la luz? Un amargoso tremendo, ¿sí? Alguien que no supera el duelo, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí más que en ningún otro, este tema que hablábamos de he sido tan protectivo y tan miedoso para mantener un status quo de mi vida, de lo que he conseguido hasta ahora, que no me atrevo. Llega Júpiter al medio cielo y lo que siento es pavor de lo que me está invitando, ¿sí? O más bien poder leer que lo que se ha estado destruyendo últimamente, desde que Plutón entró en su casa 4 en Acuario, tiene una razón de ser que se vaya para liberarme de ciertos procesos, ¿sí? Y poder en este momento, con un Júpiter en medio cielo, dar el paso a la aventura, tener una disposición de vida. Ah, que se terminó esa relación, que venga, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, que el negocio ya no da para más, venga, entonces, ¿cómo le abrimos un nuevo negocio, una nueva fortuna, una nueva cosa? Es necesario, Escorpio, que se conecte con el poder de la aventura. Si se conecta solamente con el pasado, entonces lo que va a amplificar es Escombros. escombros. Veo escombros, yo no veo más. Además que esa oposición da mucho como para, me quedo ahí y tratar de darle más sentido a los escombros que decir ya no es ahí.
que Escorpio es tan dramático también de quedarse en ese tema de posición exigente. Además es que fíjate que desde la pulsión humana estamos acostumbrados a que, ¿dónde aparece el amor para Scorpio? Ah, no, cuando ya me dijeron que no me querían, es que ese sí es el amor de mi vida. Ave María. O sea, ¿sí Sí. me entiendes? Entonces, fíjate, eso es quedarse. eh, he visto personas que la pareja era muy querida, muy amorosa y mientras lo tenían todo, se olvidaban. De repente la pareja le dice, ¿sabe que ya no quiero más con usted? Se va, se fue, se consiguió otro, lo que sea. No, es que, Juan Carlos, ese así era el amor de mi vida. Y se quedan dándole sentido al escombro, Mm, ¿ves? Al pasado, en lugar de ver la posibilidad de nuevo arranque, nuevo comienzo. sí. Y la obsesión que termina Scorpio en que no, es que sí era eso, y termina bebiendo todo ese potencial que tiene con la corona jupiteriana, el rey. O sea, o sea, Scorpio en ese momento puede ser el rey o se puede quedar en el Hades, ¿sí? Con Plutón. Es una puesta en escena muy exigente porque la tendencia es autodestrucción escorpiana y ahorita la vida lo invita a construir. Entonces ahí es como el contraste de, se pone en desafío su biología, como que no, yo soy el que mato, la muerte está conmigo, la destrucción, a mí no me pongas a construir. Esto vuelve un tema. Bien, Wow, vámonos para Sagitario, otro de los signos que tiene mucho que ver. Dios santo, Para Sagitario. este está muy bonito para Sagitario, creo que ya era hora también de. Bueno, no hay una posición más favorable para Sagitario que tener a su regente primero en casa, segundo en una posición tan alta y tan comprometida con Saturno, con Neptuno, formando aspectos de crecimiento, de brillo, de destino, de poderme asumir a mí mismo, de pararme y decir, sí, aquí ya soy grande, ese Neptuno, Saturno en Aries con Júpiter y voy hacia allá, tomo mis decisiones, tomo acción en esto, en esta carrera, que se me van a presentar detalles, los voy a vencer. Creo que es un signo que sí o sí está siendo llamado a todos los arquetipos de Júpiter en casa 9, en Leo, que tiene que ver alegría, confianza, fe, pero mira qué tal cosa, lo vamos a poder. Pero ¿cómo vamos a solucionar? Hoy no sabemos, Juan, pero vamos a buscarlo, empecemos a preguntar, miremos quién sabe, a ver, averigüemos el teléfono. Es como el signo que va a encontrar muchos regalos y muchas sorpresas siempre y cuando mantenga una actitud de cajón, pero hay que decirla acá, positiva, se puede, donde se doble un poquito. No, pero es que eso ya, donde doble un poquito, pues eso mismo Júpiter no ni lo va a ver ni se va a enterar. Es su regente donde llega a decir, usted es el primero que debe ser consciente que la actitud positiva no es tema de un día, sino que es el arte de aprender a hablarme distinto y que es el arte también de ver posibilidades. Júpiter en Leo en su casa 9, que es viable y justo son los que deben estar con esa actitud. Es muy premiante esto. Mira, Javier, simplemente sumar a esto hermoso que has dicho de Sagitario, de cómo cada vez que Júpiter entra en la casa 9 personal, está haciendo una renovación de creencias y de visión de vida. ¿Sí? Entonces, aprovecha este año, querido Sagitario, no para seguir en una dogmatización y peleando por algo que ya está caduco, sino para renovar tu visión filosófica hacia lo que le apuntas, a, a volver a crear ese fuego que tanto necesitas para motivarte y para motivar a tu gente alrededor. Entonces, esta entrada de Júpiter allí es como una renovación de la fe, de la esperanza, de las posibilidades, porque cambia la visión dogmática que tenía de la vida. Cosa contraria, si te quedas diciendo, la única verdad fue la que ya conocí, que lo dicen los libros sagrados y que yo debo seguir esa línea, te fregaste porque te vas a Plutón en tres. ¿Sí? Ya, Te vas al otro lado y entonces en lugar de utilizar la nueva energía, el nuevo fuego para motivación, te quedas siendo guardián de cosas que están muertas, la frustración de sí. ¿sí? De dogmas que ya se acabaron, que ya cumplieron su cometido, que fueron una forma de darle voz al misterio en un momento determinado que fue muy bueno, pero que ya en este momento están caducos. Necesitas una renovación de la fe, de la visión de vida. Aprender a leer los nos
como flechas que el destino le está mostrando para encontrar el sí verdadero. Porque si no me quedo con él, no es que mira, no me salió esto. A ver, si esto fuera tan así como tú estás diciendo, entonces ¿por qué no me salió esto? A ver, explícame eso. Y tanto que le rema, pues es que ese no, está diciendo por ahí que por ahí no es, ese trabajo no es, esa relación no es, eso que estás esperando no es. Asume ese no como que es la flecha para moverme. Qué bueno que la vida me está dando señales, me dijeron que no, no me aceptaron. Esto es fuerte ahí, ¿no? Bien, Sagitario. Vámonos entonces para Capricornio. Ay, no. Juan, las deudas. Ujú. Las deudas, Capricornio aquí, Júpiter en Leo en la casa 8 está diciendo en oposición, vamos a ponernos al día con las deudas. Y más que las deudas de tipo financiero, las deudas de mi pasado, las deudas de mis emociones, eh, que todavía no me he sabido pagar a mí mismo. Júpiter cuando entra a Leo le está diciendo a Capricornio, puedes crecer, hacerlo diferente desde abajo donde está el regente que es Saturno, mostrando la posibilidad de unas nuevas imágenes, además con Neptuno, de decir, tú puedes hacer muchas cosas allí, ¿no? Puedes darle vida a muchos temas que a veces Capricornio puede quedar en la exigencia de ese Saturno de lo que le está pidiendo y se abre una ventana de posibilidad que me pongo al día conmigo mismo. ¿Cuáles son mis pendientes de dolor, de frustración? Capricornio, esto le va a servir muchísimo para empezar a mirar dónde me duele, ¿sí? Y ya Júpiter como que entender esa visión de mostrársela en la casa 8 decir, sí, ya no me hago más el loco, el que no es conmigo, sino que voy entendiendo que aquí la embarré. Aquí no di mi mejor versión y no pasa nada con que yo lo acepte. En la aceptación es como si Saturno y Neptuno desde la 4 dicen, sí, eso es madurez. Date cuenta que por ahí no es, date cuenta que esa familia no es de esa manera, por más Capricornio que usted sea. Debes darle muerte también porque Júpiter acá pide suelte, ¿m? Bajar la cisterna de los dolores, asumiéndolos como míos de otra parte, Quirón va a ser, Quirón voy a sentir que la vida me lacera y voy a sentir que la vida me estructura y también puedo ser un gran gestador de nuevos dolores en vez de hacer una sanación con Júpiter en Leo en casa 8, donde encuentro un sentido de eh, resulto enfermándome con Quirón ahí en esa cuadratura y por el contrario justificando mis dolencias capricornianas de Saturno aquí, en que no puedo por lo que sea, por la edad, porque no me dieron, porque sí me dieron, caer como en ese Quirón en 4. Creo que aquí el trabajo es muy de ayuda, muy de introspección y sobre todo estar dispuesto a reconocer dónde no he dado mi mejor versión, que puedo transformarlo, o sea, es válido, pero para transformarlo necesito reconocer que aquí no lo di bien. Yo le diría a Capricornio, desde que Saturno entró en Aries, está pidiéndole eh, echarle muela a temas familiares que no se atrevían, ¿sí? Con seriedad y poner las cosas en orden a nivel de la familia. Y este Júpiter entrando en Leo en la 8 le está pidiendo la metamorfosis que genera eso. Acá le está diciendo, necesitas hacerte cargo de ver que las cosas ya cambiaron a nivel familiar, a nivel social y que ya estás abriendo hacia una nueva forma de ser. Entonces, Capricornio es un año de metamorfosearse, de estar en esa crisálida cambiando el ADN de oruga a mariposa, ¿sí? Para en un año después, cuando Júpiter entra en su 9, desplegar todas esas alas, pero este es un año para Capricornio que le está diciendo, déjate morir, deja que hay algunas cosas a nivel familiar, a nivel social, a nivel de tu fachada, fallezcan, se vayan para empezar a desarrollar las alas que necesitas. Entonces, es como, date cuenta del poder que tienes de transformación, porque como lo que cae en la 8 no lo veo, Ah, no veo mi poder, no veo mi expansión, ¿sí? Cuando lo que pasa es que eso está haciendo una metamorfosis enorme. eh, y esa metamorfosis necesita el compromiso de los sí. cambios, el compromiso contigo mismo y de los cambios de Saturno en 4. Soltar la forma, porque ahí Capricornio es, pero
Juan, ¿eso forma de qué tiene? No, no tiene forma, no, pero tiene que tener, es cuadrado, es triangular, y aquí la invitación es amorfo, es fluido, todavía no tiene forma porque no estamos en darle una forma. Júpiter en Virgo, ahí le vamos a dar una forma como tú quieres, Capricornio, en Trígono a Capricornio, ahí. Pero ahorita es, déjate lo que tú decías, puede tener muchas formas hoy, mañana verse de otro lado, pero ve fluyendo, que eso es un reto para un signo tan estructurado, tan saturnino, como que no me digas la forma, quedo sin piso. No, y qué os empieza con Saturno en casa 4, es que el piso se modificó. ¿Eh? La familia se está modificando, las estructuras están cambiando, ¿sí? Eh, es como, da cuenta de ello y transfórmate y metabolízalo, ¿sí? No, no estés buscando agarrar que nada cambie, agarrar que todo sea igual. Es que era tan bonito cuando yo tenía mi bebé y ahora ya es tan grande y es que era así, La forma está ¿sí? cambiando. O era tan bonito cuando mi mamá siempre me tenía la sopita en la casa y ahora ya no le quiere ni cocinar a nadie. Es como las formas cambiaron, date cuenta, obsérvalo, ¿sí? Y metamorfoséate en pro de ese cambio de transformación. ¿Sí? Como estamos echando plancha, como cuando están echando plancha el El piso, se está piso, echando el cemento, Saturno, el concreto. claro, pero al Sí. principio lo ves, no está duro, pero ahí nos vamos a parar, sí, ahí, pero ahorita estábamos echando la plancha. Sí, sí, es que Saturno en casa 4 poniéndole el piso a eso, ¿no? Bien, entonces Capricornio, Y con la vámonos para... familia, ¿no? Que Sí, cuando se echa la plancha se llama a todos los tíos a claro. echar la plancha, No, a cimentar esto. y Javier, lo que pasa es que en Capricornio hay una necesidad de ser el padre de toda esa comunidad, hermano, ¿sí? Y eso está modificándose, porque es darte cuenta que ya eso que tú considerabas niños o cuidados de atención tuyo, no les robes la oportunidad de ser individuos, ¿sí? Entonces Saturno en casa cuánto está, que cada uno cargue lo suyo, ¿sí? Poner unos límites claros a nivel Estructuras. de las estructuras familiares y demás. Sí. Y con Júpiter, pues transformando el proceso, metamorfoseándome yo desde el corazón, desde el alma. Ya no voy a ser el mismo menso, voy a ser manso, pero no menso. Sí. Algo Como así, ¿no? el tema también, Juan, aquí de no ser yo, volviéndome el pilar, de estar creando inconscientemente, en este caso, lealtades familiares. En vez de, sí, sin darme cuenta y estoy generándole a los míos unas lealtades y según yo las estoy quitando y por el contrario estoy poniendo nuevas lealtades familiares, que de entrada ya no es individuación de cada uno, ¿sí? Ya no es aparte, sino Después no sé qué es el Capricornio algo que tiene así. parásitos, Algo así. que le tocó purgarse, Sí, 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 porque ha sido resultó gestor de de esos. unas lealtades y creyendo que no. Me estoy convirtiendo en una pieza de. Bien, vámonos para Acuario. La pasas eso. El mundo de las relaciones, súper interesante además para un signo que es tan expansivo, tan abierto y ahora tiene tanta invitación a la transformación y a las nuevas generaciones, creo que le están dando pista. Eso es como cuando está aterrizando el avión que pide pista, dónde voy a aterrizar, dónde voy a hacerlo. Ya termina, ustedes son los protagonistas de esta conjunción que estábamos hablando 2020, donde Júpiter-Saturno y ahora recorre una media luna 180 y pone a prueba decir que era todo ese ruido que estabas diciendo tú cuando no se podían hacer las cosas, que era el momento del no. Saturno conjunción Júpiter en Acuario diciendo no hay una restricción. Bueno, ahora con los otros, ¿qué es tanto lo que quieres hacer? ¿Cómo vas a empezar? ¿Cuáles son las alianzas? ¿Cuál es la nueva transformación que vas a ofrecer? Urano, que está, los dos planetas regentes de Acuario juegan a favor y son casi que partícipes, copartícipes de la entrada triunfal de Júpiter en Leo en 7. El uno por trígono y Urano que también propone algo nuevo, como diciendo, agarra todo eso, todas esas frustraciones del 2020, ¿sí? Y ahora ponlas en la mesa con los demás, con el otro, y dale un sentido. Empieza el viaje, ese viaje que tanto querías hacer, ahora tienes los elementos donde tú querías. Creo que es el signo que más tiene a favor para jugar consigo y con los demás en una responsabilidad muy expansiva, ¿no? Sí, Javier, y es que lo que hablábamos de la figura que se forma,
si nos damos cuenta y ponemos a Acuario en el ascendente, la figura queda la vasija allí, o sea, Acuario es el que forma la vasija, ¿sí? Con Júpiter entrándole en su casa 7. De alguna manera, son los que vinieron a darle reconocimiento a los procesos de transformación humana. Nosotros somos, ahí sí como decían, antes de Cristo y después de Cristo, ahora somos AC y DC, antes de COVID y después de COVID, Ah, tal cual. lo cual Acuario forma un papel fundamental, una pieza, son los que van a dar las serendipias, la inspiración, la capacidad creativa. Fíjate cómo Júpiter entra en Leo justo cuando Marte está en conjunción con Urano, eh, o sea, con su regente. Es como si habilitara todo. Marte es un habilitador, es un guardaespaldas que le está diciendo, vamos, que sí podemos, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, Saturno, pues está en posición de 3, que es como le doy una socialización realista a este mundo de ideas y a este pensamiento y a esta forma de hacer las cosas. Yo creo que Acuario se está sintiendo en este momento liberado de que su regente salió de un signo de tierra tan antagónico a lo que es él y entrando otra vez al mundo de las ideas, en donde viene a dar precisamente la capacidad de, de romper normas, de mirar que la vida es más allá de lo que nos han dicho, de dar como esa inspiración de seamos desobedientes, la desobediencia nos ayuda a crear más humanidad porque genera pensamiento crítico, la obediencia lo único que hace es apagarnos, por eso hemos tenido 2000 años de una religión judeocristiana donde vas a ser obediente si no pecarás y te vas al infierno de por vida, ¿no? Entonces es como Acuario viene a decir, vamos a crear desobediencia porque vamos a crear pensamiento crítico, vamos a crear humanidad. O sea, la desobediencia nos hace libres de muchas formas. ¿Sí? Entonces es como si Acuario estuviera encontrando unos socios poderosos que le ayudan A a abrir crecer, estos panoramas. claro. ¿Sí? A crecer 180 grados, donde ya fue un trabajo muy personal y ahora sigue lo personal, pero con un sentido más colectivo, más humano. Mucho trabajo, ¿no? Sí. Mucho trabajo desde muchas aristas, ¿no? No está tan fácil, pero se está acomodando y como que es el tiempo, ¿no? Es finalmente su era, la tecnología ayuda, se entiende más Urano, se respeta más esa propuesta de Júpiter, de lo que pueda ofrecer un acuario, como que ahora, di tú 30, 40 años atrás, esto sería muy frustrante porque nadie le pela. Ahorita se entiende de qué estás hablando tú, algo así. Y hay otro factor ahí que es poner en evidencia la obsesión plutoniana de la que está siendo presa también Acuario, porque Plutón al estar ahí en su signo y Júpiter al ponerlo en evidencia desde el frente también es empezarle a encontrar sentido a procesos de transformación en los que ha estado trabajando. ¿Sí? Encontrarle para qué funcionan a nivel social, cómo, y al ver los procesos también darme cuenta qué tan compulsivos están siendo o qué tan constructivos y qué tan de la voluntad son. ¿Sí? Eh, otro tema ahí con ese Plutón es qué tanto estoy viviendo obsesivamente en un futuro y no viviendo las cosas eh, desde la realidad, ¿no? Total. Con esa confrontación que me pone Júpiter ahí enfrente. Bien, bueno, vámonos con el último signo del zodiaco, Piscis. Piscis. Cambio de nodos, Júpiter en Leo, Neptuno en paradigma. Bueno, aquí Piscis, las vacaciones se acabaron hace rato. Yo creo que aquí es donde Júpiter dice manos a la obra. Si hay un momento de la vida donde se nos activa el sentido de hacer y de ya no pensar, sino ya es fuego, me quemé. O sea, no me dio tiempo ni siquiera de mirar quién lo prendió, quién lo hizo, sino ya me estoy quemando. Un Júpiter en Leo en la casa 6 dice, ya es momento de que tú acciones como quiera que estés ahora. Y esto lo saco desde el trígono que ofrece sobre todo Saturno en la 2. ¿Qué está diciendo Saturno en la 2? Ya no es momento de quedarnos más pensando o analizando o haciendo introspección, que sí fue el trabajo de lo que estuvo haciendo Saturno en la 1, como que y Neptuno formándole y como que por allí, ahora ya está en la 2. Esto tiene que darse con los elementos que están. Esto es como un parto. No, pero tenemos que llegar, Juan, a la clínica donde la están esperando a las 10. Ya está pariendo aquí.
O sea, no nos da tiempo de llegar hasta el sitio porque ya Saturno, tiempo en Aries, dice, ya se vencieron los tiempos, ya hay que hacer, producir. En Trígono, la facilidad de llevarlo a cabo, la practicidad, los nodos ya se fueron, ya pasaron eclipses, como que Piscis es un signo que queda liberado, si ustedes se dan cuenta ahí, ya está el nodo saliendo en las últimas y queda libre para poder ejecutar. Neptuno también, que era de pronto la propuesta de, bueno, me quedo un poquitico más pensándolo, ya entra en Aries en una propuesta con este Júpiter de decir, ya es momento de, ya no te llenes más, ¿no? Sino ya es momento de con lo que tienes a la mano, hacer, llevarlo, concretarlo. De lo contrario, casi que Urano propone ahí con Marte, si no lo haces tú o si no lo direccionas tú, la vida misma se va a encargar de moverlo de afuera hacia adentro. Es como que flojitos y cooperando, es como un tema de ya no más Piscis, ¿no? Ya no más esta ensoñación porque ya el reloj despertó, ya todo, ya los tiempos se agotaron. Eso es lo que dice un nodo saliendo con un Júpiter que pide exigencia, movimiento en Leo, en una casa muy productiva, muy antagonista, claro, para Piscis, donde no se le facilita, pero justamente es decir, ¿qué tengo ya? Y Saturno dice, ya no hay tiempo. Es esa parte donde cuando le dices al hijo, no, pero me falta empacar. No, no, es que nos deja el avión, o sea, empaca ya. Con lo que tienes nos vamos. Si no tienes zapatos, pues allá los conseguimos. En casa 6, Júpiter en 6, miraremos otras oportunidades. A mí me da todo esto, me nutre de todo eso. De acuerdo. Me gusta mucho ver que ahora se completa lo que es el 2026 para Pisces, porque le habían llamado, o sea, primer llamado, como cuando tú estás en un concierto en una sala de conciertos, primer llamado, sí, Sí. tercer llamado, ya arrancó el concierto. Entonces, primer llamado cuando Neptuno, cuando Saturno salió de Pisces. Segundo llamado, Neptuno salió de Pisces y entró en Aries. El regente de Pisces entrando en el símbolo de la valentía y de aceptar el reto de la vida. ¿Sí? Tercer llamado, ya no hay pies atrás, hermano. Júpiter, otro regente de Pisces, entrando en su zona 6, que le está diciendo, hazte cargo de ti mismo. Allá no más seguir en este infantil momento de estar haciendo identidad con un pasado que ya no existe. Esto está preguntando, ¿dónde está tu identidad hoy? ¿Con qué está tu identificación de vida? ¿Sí? Entonces Júpiter en Leo está diciendo, manos a la obra, es tu obra, tu ser. ¿Sí? Eh, No es lo mejor pelearse con el tiempo. Y fíjate que Piscis es un signo de cómo es Piscis, pero ¿cuál es el afán? O sea, ¿por qué afanas tanto? todo ¿Por se qué soluciona acosas solo. tanto? Pero Saturno y Júpiter, o sea, el tema de la entrada triunfal está en signos de prisa, está en el signo de las 6. Las 6 es lo que debo hacer ahora, es como las 6 es ya, yo no puedo dejar mi respiración para mañana, sino como quiera que sea, necesito por supervivencia moverme y un Júpiter abre esa opción de con lo que se tiene, ¿no? Fíjate que es importante ver la austeridad de Saturno en 2, en Aries, en conjunción con Neptuno. A lo mejor estás idealizando que hasta que tenga esto, hasta que tenga lo otro, inicio la empresa Júpiter en 6, sí, Juan, pero hasta que tenga tanta plata. Y Saturno dice, no, o sea, es con lo que tiene, ya con la mesa y con esa bombilla y con ese sartén, pues lo que vas a hacer, vas a preparar con lo que hay, no con lo que te gustaría, Neptuno, que es su regente Pisces, del deber ser de tener en Aries, para ahí sí empezar en Júpiter en marcha. Mira, por otro lado, también fíjate que este va a ser un año para Pisces en donde encuentre su experticia. ¿Sí? Es como si empiezo a ver que por el arte de estar repitiendo y la necesidad que tengo de estar repitiendo ciertas cosas, de repente me volví un experto, un perito en algo, Mm. en algún área. ¿Sí? Y gracias a esa experticia se me van a abrir unas puertas y me van a empezar a contratar, voy a empezar a ser referente, voy a... Bueno, Interesante Javier eso. Aragón, hicimos la ronda. Una Volvemos a ronda caer. zodiacal. Calculen esa belleza de Júpiter en Leo para todos. Para todos hay un pedacito de la carta de que vale la pena como mirar dónde está mi Piscis, dónde está mi Leo, dónde está tratándose de algo tan ambicioso Júpiter en Leo. Creo que es como tomarse el tiempo, ponerle la pausa a ustedes que van a tener este vídeo, nosotros también ponemos la pausa de, bueno, un momentico, le doy pausa aquí, miro la carta, analizo y me doy el tiempo de ir sacando mis
conclusiones. Creo que es un momento bellísimo para leer esa energía que hay, interpretarla y nosotros somos los encargados de darle el sentido de si hay esto y me están diciendo esto, que está pasando esto y que antes no se podía, ¿cómo busco? ¿Cómo hacer ese espacio? Lo que me gusta este ejemplo de ya tengo este espacio, Juan, ya podemos, ya se puede hacer, ya los tránsitos nos están diciendo que sí, ya no nos podemos seguir acostumbrando a lo de antes, a cerrados, a guardados, a que es peligroso, a que con miedo, a que todo, porque entonces si nosotros no interpretamos, le damos voz a Júpiter en Leo, pero no lo interpretamos, pues es como el actor que se sabe todo el parlamento, pero se para en el stage pero no actúa. Entonces todos los espectadores, pero bueno, este es el actor, pero ¿qué está haciendo? No, pues aquí estoy, soy un gran actor, pero me sé todo el papel, lo estudié y aquí estoy sentado. Bueno, pues actúelo, interprételo, Júpiter en Leo, o sea, nosotros debemos movernos con esa actividad que si no la tengo, ¿cómo la consigo? Que si no tengo, no me siento con eso, ¿dónde me conecto? Cuando buscas, porque igual con un celular, ¿dónde está el cargador que esto se me va a descargar? Hombre, ya soy consciente que me he venido descargando en esto, es como me cargo, ante la descarga, cómo me recargo? No hay otra. Esa imagen que sacas del actor es Júpiter entrando en Leo, actúelo. O sea, si ya lo Es sabes que y ya lo eres tú. tienes, sí. Fíjate, quiero traer la última imagen al respecto y es como si llegara el amigo viajero, jupiteriano, bonachón, generoso a mi casa. Me dice, voy para tu casa. Digo, no, ya te saco un Airbnb cerca. No, me tienes que armar un espacio en tu casa. No, pero es que no tengo habitación. No sé qué vas a hacer, pero tú me tienes que recibir. Ah, ¿Sí? Y es alguien jocoso, fiestero, bullón, habla duro, pisa fuerte, ¿sí? Y yo estaba acostumbrado a que en mi casa ni suenan las puertas porque las cierro pasito, ¿sí? ¿Sí? Entonces es como sentir que llega a nuestra casa, a nuestro hogar, una energía eh, que rompe como el trueno, que rompe una situación y que hay partes de mi ser que están aterradas de sentir el llamado a la aventura de la vida. Entonces, ¿qué tanto le vamos a dar en nuestra casa el espacio a ese Júpiter? ¿Sí? ¿Cómo lo invitamos realmente a llegar? Y cómo más bien le preparamos cosas ricas y le tenemos buena música. Es decir, estamos predispuestos a la aventura de un año de Júpiter en fuego. así es. ¿Cómo abrimos espacio? Cada uno que sea el mensaje para cerrar este maravilloso encuentro, Juan. Yo creo que la invitación es esa. ¿Cómo abrimos espacio con lo que tenemos, con lo que hay para lo nuevo y qué nos falta también para darnos cuenta cómo podemos mejorar ahí? Está muy alentador para todos. Fíjate cómo abrimos el espacio. Mira, Acá estoy diciendo, llegó mi compañero desde Orlando, bonachón, generoso, así todo jupiteriano, que es la que se las ve de Capricornio, tenía Saturno en Sagitario, o sea que es un Sagitario muy jupiteriano, no se las venga a dar de Capri. Entonces llegó, acá le abrimos espacio, aquí, ¿sí? Es eso, ¿no? Es como hacemos, cómo estamos dispuestos y disponibles a hacer algo nuevo. Entonces decimos algo nuevo como es transmitir también por tu YouTube con el celular ahí sí, arriba. No sé, estamos innovando, haciendo cositas con el micrófono de tu mira, celular, con el micrófono de la proyección acá, de que nos van a decir que ya aparecemos de esos youtubers de adolescentes con el micrófono en la mira, mano, pero ah, es algo que es más para darles una buena calidad a nuestros claro. oyentes, para que se escuche bien, nítido y demás. Un abrazote, amigo. Yo creo que fue excelente hacer este tema Júpiter en Leo. Ustedes también, démosle abrazo a la vida y aprovechar estos tránsitos que por algo están ahí puestos en la mesa. Un abrazo para todos. Gracias también por sus Abrazo, comentarios, por su audiencia aquí. gracias. No, ahora cerremos todo esto, ¿no? El celular allá.